Amén, y amén, hermano Siul. Muchas gracias por esa oración muy acertada en lo que estamos viendo ahora, que somos representantes aquí en la tierra para llevar el Evangelio, para presentarlo. Y precisamente eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Algún comentario? ¿Algo les gustó? ¿Algo no les gustó? ¿Qué comentarios tienen? Cualquiera, positivo o negativo. No se preocupen de los comentarios negativos. Aquí estamos para recibir de todo. ¿Pero hay algún comentario, así algo que les haya llamado la atención, algo que hayan visto nuevo, aprendido, algo que les hizo clic, un déjà vu? El hermano Paul abrió el micrófono, pero lo volvió a cerrar, creo. O no sé si tenía comentario. Hermana No, mi hermano. Elizabeth o hermano Matías. O bueno, sí, hermano Paul. Siga. No, mi hermano, se abrió el micrófono, pero no, Ok. no tengo. Ok. Gracias, hermano. Matías, su hermana Elizabeth, bendiciones, buenas noches. ¿Algún comentario? No. ¿Todo ha estado claro entonces? ¿O no se entendió nada? ¿Cómo estamos? Bueno, continuemos entonces. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el Evangelio, qué es, qué involucra y cómo lo podemos presentar de una manera simple, práctica y efectiva. Porque nos hemos dado cuenta de que eh, no se ha estado presentando correctamente porque hay muchas personas que no conocen del Evangelio. Hemos fallado como iglesia y queremos ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, ¿qué hemos hecho en estas últimas semanas? Vimos lo que es el Evangelio, vimos algunas definiciones de lo que hay en el Internet, en la Real Academia y así sucesivamente. Y lo más sencillo es de que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, que comprende los cuatro, los cuatro libros que también se llaman el Evangelio, que son de los apóstoles. Bueno, uno no es apóstol, que es de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales Lucas no fue apóstol, pero está el Evangelio de él también allí. Y no son los evangelios de ellos, fueron escritos por ellos, pero el Evangelio siempre sigue siendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y de allí extraemos, de esos evangelios, pero también de las cartas y del resto del Nuevo Testamento, extraemos ciertas cosas importantes con respecto al Evangelio, lo que significa. Principalmente la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que hacemos nosotros como representación cuando entramos en las aguas del bautismo y nos bautizamos. Eh, vimos varios versículos, por ejemplo, que en Hechos 8:12, cuando Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente se bautizaba, hombres y mujeres. Eh, También vimos que, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es a través del Evangelio. Vimos que Pablo dijo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y ahí hablamos un poco al respecto porque es importante esto. El Evangelio es que es el poder de Dios para salvación. No somos nosotros, no somos las personas. Nuestra función es la de llevar el Evangelio, la de presentarlo. Somos embajadores de Cristo, en el nombre de Cristo, de la palabra y principalmente del Evangelio, porque el Evangelio es la base del cristianismo. Pero esa base nos ha estado enseñando bien y nos ha estado aplicando de la manera mejor para lograr la conversión de las almas. Y es por eso que estamos aquí, todos nosotros aquí que
nos dedicamos a la parte del evangelismo. Y no están aquí los que no les interesa mucho esa parte, porque lo que sencillamente no, como que le huyen, no tienen mucho interés en aprender, no tienen mucho interés en cumplir con esto, a pesar de que tenemos la Gran Comisión y también tenemos el Ministerio de Reconciliación que nos recalca nuestro trabajo y nuestra labor en eso. También vimos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que habla de que el Evangelio que él nos ha predicado, que ha predicado Pablo a los Corintios, diciendo de que si retienen la palabra que se les predicó, serán salvos, ya que si no creyeron en vano. Entonces no se trata solamente de escuchar y de hacer un acto y ya estoy salvo. Hay que retener la palabra, hay que practicarla. Y eso lo vemos también a lo largo de la Biblia, en muchos otros pasajes. Hay muchos que piensan que una vez que ya llegas a ser salvo, que logres esa salvación, que no tienes que hacer más nada, no es necesario, pero hay que retenerla, hay que seguir en la carrera. Y ahí en 1 Corintios 15, 1, 4 es donde se encuentra la parte medular también que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vimos también en 1 Corintios 1:17 que decía que no le envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí nos ratifica Pablo de que no es con sabiduría de palabras, o sea, no somos nosotros con capacidad de vendedores tratando de vender un producto. No se trata de eso. Nosotros no buscamos convencer a las personas. Y corremos el riesgo de que si nosotros buscamos convencer a las personas, las estamos convirtiendo a nosotros, las estamos convirtiendo a nuestra iglesia local, al predicador principal de esa iglesia, y no verdaderamente convertirlos a Cristo. Y quizás por eso es que hay también muchas fallas en el cristianismo. Vimos también, conversamos un poco de que por qué Pablo dice que no le envió a bautizar. Y el razonamiento que yo tengo al respecto es que si Pablo se hubiera puesto a bautizar a todos los que él predicaba y se convertían, entonces no hubiera tenido tiempo de ir de viaje y de ir a tantas regiones y fundar tantas iglesias y escribir las cartas. Entonces, él se dedicó a lo que tenía que dedicarse, porque sabemos que lo importante no es quién bautiza, lo importante es el acto, la obediencia de lo que se está haciendo, el entendimiento primero del Evangelio y la obediencia a ese Evangelio. Vimos en 1 Corintios 9, 16 al 17, donde Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, o sea, hay un castigo si no se anuncia. Y no porque era Pablo solamente, eso nos corresponde a todos. Y decía que si lo hacía de buena voluntad, recompensa habrá, pero que si lo hace de mala voluntad, en la Reina Valera dice, la comisión me ha sido encomendada. Lo que quiere decir es que, ok, cumplí, y mientras cumple estoy bien. Ahora, si no cumple, cuando estoy mal, ahí es donde viene ahí es donde viene el castigo. Entonces no queremos que Dios nos culpe de no haber nosotros predicado, anunciado el Evangelio como deberíamos de hacerlo. Y no estamos tocando aquí la parte de Plan Jericó, que es Lucas 10. Mencionamos algo al respecto, pero no es el propósito de este estudio. Pero lo aclaro una vez más allí, de que los que se convierten son las personas que ya están listas, que están maduras, que ese fruto ya listo para ser cosechado. Por eso es que
Jesucristo dijo que la mies es mucha, la cosecha ya está lista, hay que recogerla. Levanten los ojos, vean, observen, la cosecha está lista. Pero al revés, lo que las iglesias han tomado la actitud es que, bueno, si nadie viene es porque nadie quiere que se le predique, y cuando le predico el evangelio, o hablo con mi hijo, con mi hermano, con mi padre, con mi familiar, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, y le hablo de Jesucristo, más bien hasta me cierran las puertas, me hago enemigos, etcétera, etcétera. Y entonces nadie quiere oír. Entonces pensamos que la mies no es mucha, sino que más bien nadie está interesado en oír. El problema es que nosotros no estamos yendo donde está la mies, porque precisamente nos estamos quedando. Y no se trata de quedarnos, sino de ir. Porque sí, hay muchas, por ejemplo, aquí la familia Rivera, todos tuvieron una gran bendición de que su padre y su madre fueron cristianos, primero con una denominación, después cambiaron. eh, el papá estuvo en una denominación, luego cambió, eh, pero tuvieron esa bendición de siempre estar buscando a Cristo, buscando a Dios. Eso no lo hemos tenido en muchas otras familias nosotros, incluyéndome a mí. Y yo lo que entiendo es que cuando yo hablo con mis hijos y no quieren escuchar, no son un fruto maduro todavía. Y no es mi función con ellos todavía en ese momento. Por lo menos no están maduros para que yo los coseche, porque también puede ser eso, de que Dios lo que quiere es que yo vaya a los sitios que Él quiere que yo vaya, y de ahí Él envía a alguien, o capaz que a mí me da el placer de que se conviertan cuando yo les presente el Evangelio, pero a mí no me importa verdaderamente si se convierten conmigo o no conmigo, eso, si ellos quieren que yo les bautice o no les bautice, para mí eso es muy secundario, lo importante es que logren su salvación. Entonces, capaz que muchas veces perdemos bendiciones por no ir. Sabemos que perdemos muchas bendiciones por no ir, precisamente hay recompensa por un lado, pero también si no vamos podemos tener castigo, pero además dentro de nuestros propios hogares quizás no tengamos bendiciones también por eso, por no cumplir, porque tenemos como mandato y debemos cumplir eso. Y lo tenemos por dos lados, como dije, por la parte de la Gran Comisión y por la parte del Ministerio de Reconciliación. Eh, Vimos que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Entonces, somos coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí no es que nos dice directamente que tenemos que evangelizar para ser parte de esa promesa, pero esa promesa, o sea, pero el Evangelio es lo que nos hace participar de esta promesa. Entonces, la importancia de eso. Y yo creo que aquí reconocemos toda la importancia del Evangelio, porque primero la salvación es lo más importante. Todos aquí sabemos que, que todo es efímero, todo esto va a quedar aquí en la tierra. La salvación de nuestra alma es lo que importa verdaderamente. Y lo que no vimos fue Gálatas 1 del 6 al 10. Vamos a leerlo desde el 8, donde dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y muy interesante lo que Pablo nos dice aquí entonces, ¿no? En que
se modifica, se cambia el Evangelio para nosotros caer bien en gracia a las personas y que tenemos que tener cuidado con eso. Ahorita me hago acuerdo cuando Ananías y Zafira murieron por mentir. ¿Qué cosa más dura eso? ¿Y les dio miedo? ¿Y acaso eso estorbó en que la iglesia creciera? Para nada. La iglesia creció como la espuma, a pesar de eso tan fuerte. Cualquiera hubiera dicho, no, uy, no vaya a ser que yo cometa un pequeño error y entonces muera. Prefiero salirme del cristianismo. No pasó eso. Pero muchos toman la posición de que hay que suavizar las cosas, hay que hacerlas más suaves para que las personas acepten. Y por eso pasa lo que está pasando ahorita. Las situaciones que tenemos con los grupos LGBTQ, etcétera, todas estas cosas que están pasando, que se están permeando dentro de la iglesia, precisamente por no ser firmes y rectos en lo que dice la palabra, que es lo que hay que decir, y cumplir con lo que hay que decir, y punto. Y de allí, por supuesto, que hay muchas tergiversaciones de interpretaciones que lamentablemente suceden. Según de Tesalonicenses 1 del 7 al 9, comenzando en el 8, en una parte dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Bueno, leámoslo todo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando nosotros le preguntamos a las personas qué les lleva al cielo, muchos piensan, como yo pensaba, que era el portarse bien. Yo hasta los 49 años pensaba eso. De allí, la radio me instruyó. A través de la radio escuché de que no, de que había un plan de salvación, de que había una forma de llegar al cielo y que no era lo que yo pensaba. Y entonces esa es una de las respuestas muy populares que hay entre los latinos, que es por portarme bien, por hacer bien las cosas. Muchos dicen por obedecer el evangelio, por obedecer los 10 mandamientos, pero sabemos que eso es lo mismo que hacer buenas obras, en parte. Alguien que obedezca los mandamientos, y nadie lo va a obedecer completamente porque nadie es libre de pecado, todos pecamos en pensamiento, palabra, obra o omisión en alguna oportunidad, pero la clave está en obedecer el evangelio. Eso es lo que hay que hacer para lograr la salvación. Pero no lo explicamos, no se explica eso desde el púlpito completamente. O sea, quizás se diga, pero no hay la reiteración, no hay verdaderamente la fuerza para que las personas lo entiendan y las personas lo digan ya automáticamente con cualquier persona que habla. Normalmente la gente le dice, no, lo que tienes que dar testimonio de qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida. Y sí, eso es muy bueno, eso llama la atención, sí. A la gente le gusta escuchar las historias, les encanta. Entonces, cuando yo le estoy dando el testimonio a alguien de que yo vine por la radio, claro, fija los ojos y muy atentamente escucha, pero eso no es lo que los salva a ellos es el obedecer el Evangelio. Si nosotros nos quedamos solamente en dar el testimonio ya, diciendo, bueno, con mi testimonio es probable que ellos vengan y digan que qué más quiero hacer o qué puedo hacer. No, no estamos nosotros necesariamente allí inculcándole el Evangelio y ellos teniendo la oportunidad de obedecerlo porque no saben lo que es. Hay que presentarlo. Entonces dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor.
Y por supuesto que ahí es donde viene nuestra labor que nosotros debemos hacer. Entonces, ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que he mencionado? Hermana Elizabeth, o hermana Matías, o hermano Matías. Lo hermano, está Ok. muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Hermano Daniel, Sí, Paul. nomás comentar, recuerdo una ocasión en que alguien que estaba enseñando una clase decía y utilizó esa frase para ilustrar, según su propósito, ilustrar lo serio que es, digamos, suavizar el mandamiento para no ofender, para no caer mal, etcétera. Entonces decía, por favor, no prostituyan la verdad, es decir, digan lo que es. Ahorita mencionabas, se me hizo muy importante, ¿no? De hablar con firmeza, sí con amabilidad, pero la verdad, aunque ofenda, ¿no? Ujú, Eh, John MacArthur una vez dijo, no te preocupes de que la gente se ofenda, la gente tiene ofendiendo a Dios mucho tiempo. ujú. Por eso me gustó lo que dijiste, hermano, nomás ese comentario, hermano, gracias. Sí, muchas gracias, hermano Paul. Sí. Sí, queremos nosotros suavizar las cosas porque queremos que caerles bien a las personas, caerles en gracia y que pensamos que por eso las personas vienen. Eh, Nosotros tratamos de retener a las personas en la iglesia por ser amables con ellos y hay que serlo. Hay que ser amorosos, sí, pero ¿de qué sirve de que una persona tenga 30 años, 40 años en una iglesia y lo tratemos muy bien y seamos muy queridos, como dicen en Colombia, pero si esa persona se pierde, ¿qué pasa? ¿De qué sirvió? Entonces, nuestra ocupación debe ser en ver entender cuál es la relación que la persona tiene, esa persona que se sienta al lado nuestro, esas personas que vienen a la iglesia. También tenemos que saber si ellos verdaderamente han establecido la relación correcta con Dios. Porque muchas veces tenemos una persona sentada allí al lado más de 30 años y no nos hemos dado cuenta si esa persona se bautizó. Nunca le hemos preguntado. Nunca le hemos preguntado cómo estableció su relación con Dios. Porque es una historia muy bonita de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una historia distinta y cada uno tiene su recuerdo en particular. Entonces, cuando uno lo habla, generalmente lo habla con gusto. Y entonces, pero de allí cuando uno lo habla, uno se da cuenta de si verdaderamente la persona ha obedecido o no ha obedecido el Evangelio completamente. Y si no lo ha obedecido, entonces la oportunidad de presentarlo, de decirle, ay, pero ¿se ha entendido que falta el bautismo? Si es que no ha obedecido la parte del bautismo. Entonces, pero fallamos con la iglesia porque estamos contentos que la persona esté allí, que no se vaya. Eh, pero ¿qué pasa si esa persona fallece? Wow, ¿no será que Dios nos va a decir, oye, esa persona estuvo sentada al lado tuyo 20 años allí en la iglesia? ¿Qué hiciste al respecto? Ni siquiera te preocupaste de esa persona que estaba allí. Ah, no, es que yo asumí, Señor. Hermano Siul. Sí, mi hermano Daniel estaba considerando el pasaje de Gálatas y con el de Tesalonicenses, Ujú, los que van a estar excluidos de la presencia de Dios, pero también los Gálatas cristianos que se apartaban del Evangelio también iban a estar excluidos de la presencia de Dios. ujú. O sea, si nosotros no retenemos el Evangelio, si no lo recordamos ni siquiera, si no lo estamos predicando,
Es el poder de Dios para salvación. Si no tiene el primer lugar, nosotros también podemos ser anatema, o sea, malditos, excluidos de la presencia de Dios. Es lo mismo que un incrédulo, otra vez, porque no creyó en el Evangelio, pues nosotros no estamos creyendo en Cristo como nuestro Salvador de una manera real al no hablarlo, ni siquiera recordarlo, ni predicarlo, y al vender nuestra lealtad o cambiar nuestra lealtad a otro Salvador, a otra justificación diferente, a otro sacrificio, que era lo que los Gálatas estaban haciendo. Querían volver a la ley, a los sacrificios del sacerdocio levítico y menospreciar al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Entonces obedecieron el Evangelio, pero después optaron por otras cosas, y con lo cual también se hacían anatema. Y buen punto, hermano Scioli, que va a haber muchas sorpresas, como dice la palabra. Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Pero no obedeciste el Evangelio, no cumpliste con la gran comisión, no cumpliste con el ministerio de reconciliación. Mi hijo muere por ti y tú ni siquiera te dignas en hablar de mi hijo al de al lado y mencionarle lo que es el Evangelio. Porque no solamente hablar de Jesús, es predicar el Evangelio. ¿Cuál es la fórmula para entrar? ¿Qué es eso que nos dice la Biblia para entrar al cielo? Y que, como dije, o sea, se tergiversa en muchos aspectos, se tergiversa, no tomando en cuenta muchos versículos que son claros, directos y concisos en cuestión que se debe cumplir, porque como todos sabemos, la Biblia es como un rompecabezas, nos da pistas por distintos lados que tenemos que unir. No nos da todo en un solo punto, pero sí nos da todo dentro de la Biblia. Pero nosotros tenemos que unir los puntos. Y en el caso de la salvación, que es el tema principal de la Biblia, por supuesto, en ese caso, está bastante detallado, muy específico, muy directos son los versículos, pero nos hacemos esas otras ideas mentales eh, que no, que no concuerdan, porque quizás queremos fantasear de cómo es que funciona. Pero bueno, vayamos entonces a qué versículos uso yo. La manera de presentarlo. Si es una persona que no tiene mayor experiencia en el Evangelio, o mayor experiencia, digamos, en denominacionales, una persona que no se ha bautizado bajo una denominación o que no está asistiendo regularmente a una denominación y que tiene tiempo allí, que tiene una cierta doctrina que está practicando de esa denominación, podemos poner un católico que no sea tan practicante como yo lo era, por ejemplo. Yo no era muy practicante, sí cumplí todos los sacramentos, digamos, pero no iba regularmente a la iglesia, no entendía los sermones, no estudiaba la Biblia, nada. La mejor manera de presentarlo es como una conversación. En muchos casos no es necesario ni siquiera mencionar ni libros, ni versículos, ni capítulos de la Biblia. Y eso es lo interesante, porque uno normalmente lo que trata es de mostrar el conocimiento de uno en la palabra, para que la persona confíe en uno, para que de allí entonces quiera obedecer. Pero no funciona así. Yo he visto que funciona
que si uno presenta la palabra lo más sencillo, lo más apegado a la Biblia, pero sin mencionar nada, sin que uno se exalte en cuanto a conocimiento, la palabra penetra mucho, o sea, funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque es el fruto maduro. La persona que no es un fruto maduro, no importa lo que le digas, no le va a servir para que esa persona se convierta en ese momento. Lo que sirve es para plantar semillas. Pero la persona que se convierte tiene que ser un fruto maduro por parte de Dios, tiene que ser mies. Si la persona no es mies, no se convierte, dígale lo que le digas. Y si la logras convertir nuevamente, se va a convertir a ti porque eres un buen vendedor, le estás vendiendo el evangelio, le estás vendiendo la salvación desde el punto de vista de venta, digamos, de que estás usando tu astucia, tus artimañas. Pero no se está convirtiendo a Cristo, no en ese momento, capaz que a futuro. Pero en ese momento que él quizás hasta llegue al bautismo, se está convirtiendo por otras razones, no lo está entendiendo. Y yo puedo decir que hasta ese fue mi caso, porque el evangelio que yo escuché no era completamente correcto a través de esa radio, y yo seguí con esa corriente, me bauticé bajo esa corriente, bajo ese pensamiento, bajo esa doctrina, y digo que es una doctrina de una denominacional en ese caso, pero yo no me había convertido. Pero sí era buen creyente, lo que yo considero creyente. Hay una distinción entre si un creyente es bien bautizado o no bien bautizado, para llamarse creyente, o porque yo sí hago la distinción entre creyente y convertido. Y un creyente es el que crea en Jesús y que busque seguirlo de corazón. Y de esos hay muchas personas, hay bastantes. Pero no son tantos los que verdaderamente han cumplido con el Evangelio. ¿Por qué? Porque están equivocados de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dicen los textos, están incumpliendo versículos, no los están cumpliendo, versículos que se refieren específicamente a la salvación. Entonces, la idea es hacer una conversación. ¿Y cómo comienzas esa conversación? Generalmente lo mejor es comenzar con una oración. Y la gente se desarma cuando tú te lo encuentras en la calle, personas que no conoces, y le dices, estoy orando por las personas aquí de este barrio y ¿podemos orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Entonces la gente se sorprende, pero muy poca gente le dice a uno en la calle que si uno puede orar por ellos. Eso no lo reciben ellos a menudo, casi nunca, mejor dicho, o capaz que nunca en su vida. Entonces en ese momento, si tienen una situación, uy, se van a abrir contigo. Necesito un problema en mi casa con un hijo, o tengo una situación que no tengo trabajo, la salud, ahí te van a comentar uno que otro problema o varios a la vez. Y otros te van a decir, sabes que no, verdaderamente todo está bien, pero sí, ora por mí. Y si no, tú le propones, no, entonces oremos para que todo siga bien en tu casa, en tu hogar. Otros te van a decir, no, 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 no quiero oración, no me gusta, no creo en eso. Ya, lo dejas tranquilo. Te separas. Si ese es el caso, te despides de la persona amigablemente y luego oras por él igual, aunque no esté él. Ya no con él, pero igual oras por la persona. Pero las personas que aceptan la oración ya empiezan a disponer su corazón. Tienen una apertura. Y dependiendo de la situación, puedes comenzar a evangelizarlo en ese momento. También depende del tiempo, depende de... Son varios factores que influyen allí. Uno va entendiendo, a medida que lo vas haciendo, va entendiendo mejor en qué momento lo puedes hacer y en qué momento no es correcto. O sea, que la persona está verdaderamente apurada, algo sucede o una cosa.
Pero es sorprendente porque muchas veces yo he evangelizado mucho en, en supermercados grandes, como el Walmart, como el Kroger, como el H-E-B, en que encuentras a la gente en el estacionamiento, generalmente están apuradas las personas. Entonces les saludas, les dices, "Ay, estoy aquí para orar, puedo orar por ti". Cuando escuchan lo de orar por ellos, ahí se detienen. Ahí se detienen y te escuchan y luego te dan el tiempo. Entonces, hay que leer en qué momento lo presentas. Pero si te da la oportunidad de presentarlo, entonces comienzas con algo que ellos te dijeron y lo atas, o sencillamente te encomiendas allí que el Espíritu Santo te lleve a través a través de lo que vas a presentar. Porque si bien es cierto, ¿qué debemos presentar? Debemos presentar que hay que creer, qué es lo que hay que creer, debemos presentar que hay que confesar que Jesucristo es el Señor, debemos presentar que hay que arrepentirse y que hay que bautizarse. Sí, hermana Marina, un segundito, déjeme terminar esta idea. Entonces, eso sí hay que presentarlo, pero hay millones de maneras de presentarlo y la mejor manera es dejando que el Espíritu Santo lo vaya guiando a uno de acuerdo a lo que en ese momento se presente. Cuando hay niños, un buen punto para comenzar es hablando sobre los niños. Esa es una buena manera de comenzar porque todos fuimos niños y todos queremos a los niños. Entonces, una buena manera de comenzar es con niños, si hay niño ahí presente. Hermana Marina, ¿sí? Sí, hermano. Con respecto a lo que estaban hablando antes, hay personas que piensan que cuando dicen Cristo te ama, están evangelizando. Solamente con esa frase ya ellos creen que ya están evangelizando. Porque en mi experiencia, cuando llegué aquí hace 13 años, muchas personas me dejaban, como tenía niños pequeños, me dejaban ropitas, juguetes y me ponían una notita. Jesús te da esto, Cristo te ama. Pero yo nunca conversé con esas personas, yo no sé ni quiénes eran ni nada. Pero tal vez ellos pensaban que así me estaban evangelizando. Y en mi caso, yo sí estaba interesada en asistir a una iglesia, pero nunca supe quién me dejaba esa notita ni nada. Se los agradecía porque en realidad lo necesitaba, pero en realidad, ajá, Cristo te ama y eso es parte de, Claro. pero no es todo. O Ujú, sea, hay mucha gente que cree que porque dice eso, ya está como que cumplió, ujú, sin hablar nunca con la persona, sin, así fue porque me lo dejaban como anónimamente, ni me dejaban su nombre, ni su teléfono, ni nada. Pero tal vez ellos pensaban que de esa forma yo me acercaría, pero ¿a qué iglesia? ¿Cómo? ¿Qué persona? ¿Cómo hablabas con ellos? ¿Cómo? Entonces, esa es ujú, una manera muy errónea de pensar que estamos haciendo lo correcto. Y ujú, no, Cristo te ama es parte de, pero ajá, ¿por qué te amó? ¿Cómo lo demostró? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en cuanto a esto del evangelio, el evangelio es la buena noticia, pero que parte de una mala noticia. O sea, todos pecaron. ujú, Hay que confrontar a la persona con su necesidad de Dios, porque si ahora mismo anuncian que se encontró la cura para la ceguera, yo me voy a alegrar, pero no me importa porque yo no soy ciega. ujú, O sea, esa enfermedad no me toca a mí de lleno, pero cuando decimos todos pecaron, porque la gente también piensa que pecar es matar, robar, ya sabemos, esos pecados así, que eso ujú, también son delitos, que son grandes, eso es lo que ellos piensan, que eso es pecado, pero hay que confrontarlo con su necesidad de Dios, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es, primero, cuando hacemos que la persona vea su necesidad de Dios, que que no son tan santos como ellos piensan, porque todos pensábamos que haciendo buenas cosas íbamos a llegar al cielo. Eso es ujú, como una constante en la gente. Pero cuando lo enfrentamos con eso, no, mira, tú pecas, tú has pecado, o sea, Dios no está contento contigo, porque tú eres un pecador y por eso quiere la reconciliación. Después le mostramos ahí Juan 3:16, todo lo que sigue. Pero para mí lo primero es concientizarlos de que ellos necesitan a Cristo en su vida, de que somos pecadores, de que estamos enfermos de pecado, para que se puedan acercar. Ya después de ahí, si son mies o no, ya Dios lo dirá.
Si aceptan de Ujú. una vez, si tenemos otros encuentros con ellos, si los podemos ayudar de otras formas, pero para mí eso es lo primero, Ujú. que sepan que somos pecadores y que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ujú. Sí. Fíjate que yo evangelizaba mucho desde ese punto de vista, comenzando con eso que todos somos pecadores. Pero lo que he hecho en este tiempo desde que conocí lo de Plan Jericó, yo menciono lo de ser pecador, pero no lo enfoco tan importante. O sea, no menciono eso tanto porque si la persona ya es un fruto maduro, va a reconocer que es pecador porque son tres elementos que funcionan acá. El primer elemento es Dios, el Padre, en el que Él es el que trae a las personas a Cristo. Entonces, Él es el que produce la mies. La mies está lista porque Él dio el crecimiento. Esa mies está lista. ¿Ok? Segundo componente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que convence de pecado. No soy yo el que convence a las personas de pecado, sino es el Espíritu Santo verdaderamente, a través de la palabra, pero es el Espíritu Santo que está haciendo su obra. Y en el medio venimos nosotros a presentar el Evangelio. Y sí, el Evangelio puede incluir muchos otros más versículos en la Biblia, pero con solo mencionar lo que se requiere para lograr la salvación, si esa persona está lista, con eso es suficiente. No hay que estresar, o la palabra no es estresar, no hay que machacar tanto en la parte de pecador, 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 somos pecadores eh, y por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que convertirnos, porque nuevamente Dios es el que tiene las personas, Dios es el que da el crecimiento, el Padre. Entonces, cuando el Padre da el crecimiento, ya la persona está lista para recibir el Evangelio, que es lo que se requiere, que es lo que involucra para yo lograr mi salvación en este momento. Pero hablar de lo que tú mencionas es bueno para plantar semillas, sí. Pero cuando uno llega a una persona que sí está lista, no es tan necesario hablar del pecado, porque ya la persona ya reconoce que es pecadora. Cuando nosotros le decimos arrepentimiento, tienes que arrepentirte de tus pecados porque todos pecamos. Yo ni siquiera nunca menciono porque todos hemos pecado, estamos destituidos. No, yo sencillamente lo hago como una conversación. ¿Por qué la gente lo acepta? No lo acepta por mí porque a mí no me conoce. No lo acepta porque yo soy un buen vendedor, porque yo verdaderamente allí no estoy usando palabras mías, ni estoy usando estrategia de tratar de venderlos, de convencerlos como tal, de venderles el Evangelio. Es de presentarlo de la manera pura y simple, pero sin que luzca tan religioso. Salvo que te encuentres con una persona que es de una denominación en que tú te das cuentas preguntándole, pues a pesar de que una persona pertenezca a una denominación, no quiere decir que no haya cumplido 100% el Evangelio bien, porque hay muchas personas de distintas denominaciones que han cumplido, pero que todavía siguen esas denominaciones por A o B razón, a pesar de que ellos cumplieron algo distinto a lo que les pueden estar diciendo. Y hay denominaciones que tienen diferentes ramificaciones también. Unas creen una cosa y otras creen otra. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona que nosotros llamamos denominacional, y el término está correcto, cuando nos encontramos con una persona, lo que tenemos que averiguar es cuál es su situación. ¿Creyó, eh, considera que él es salvo en el momento de creer o en algún otro punto? No le mencionas ni siquiera el bautismo.
Sino tú le dices, para ver, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cuándo te convertiste? Cuéntame tu historia. Y a medida que te va contando la historia, tú le vas haciendo preguntas, pero no le vas llevando a preguntarle sobre el bautismo ni nada de eso, sino que tú estás tratando de ver en su mente en qué punto está la persona, de qué esa persona cree que cuando nació de nuevo, cuando logró su salvación. Entonces, una vez que estableces eso, a ese tipo de personas que sí tienen experiencia, que sí tienen conocimiento de la palabra, que tienen versículos de memoria, con ellos sí tienes que ir con la Biblia y abrirle los versículos y que ellos mismos la lean. Si no tienen la Biblia, yo en mi teléfono se los pongo en letras grandes para que ellos mismos la lean y ellos se acuerdan de los pasajes, porque se acuerdan de los pasajes porque los saben, los conocen. Y entonces cuando lo ven que uno se los está diciendo, allí la palabra les penetra. No por lo que yo estoy diciendo, sino por la obra que Dios está haciendo en ese momento. ¿Sigues con la mano levantada, Marina? ¿Tienes alguna pregunta, otro comentario? Ah, oh, sí, sí, sorry. No, para mí el evangelio tiene que ser completo. O sea, a veces nos gusta poner pañitos tibios, que Cristo quiere ser tu amigo, que no sé qué, y eso es verdad. Pero para mí, en lo personal, el leerle Romanos 3:23 a las personas, porque hay personas que sí están buscando, pero otras están muy cómodas en sus vidas. O sea, hay personas que tienen vacíos y otras que no. Entonces, todos somos pecadores. Esa es la realidad. Sí. Todos. Los que Ujú. están bien, los que están mal, los que están sanos, enfermos, todos somos pecadores. Entonces, para mí, no hablarle de esa parte sería como un evangelio diluido, porque incluye esa parte. Por eso digo, es la buena noticia que parte de una mala noticia, de que todos pecamos, de que en el Ujú. jardín del Edén ya todo ahí se echó a perder y Dios quiere restablecer la relación entre Él y nosotros. Entonces, Ujú. para mí, el evangelio necesariamente tiene que incluir esa parte. Sí. Cuando hay niños, fíjate cómo yo lo presento cuando hay niños presentes. Y a veces si no hay niños también uso esto, para que notes más o menos cómo lo llevo yo. Yo digo, Jesucristo dijo, de los niños es el reino de Dios. Y todo el mundo, sí, 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 todo el mundo está, no hay nadie nunca que se resista a eso. Entonces yo le pregunto, ¿de qué significa eso? Hay diversas respuestas. Muchos dicen inocencia, es porque son inocentes. Pero les pregunto, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir qué quiere decir que el niño, que de un niño es el reino de Dios? ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Se traba y yo les digo, ¿qué pasa si el niño fallece? Si un niño fallece, ¿a dónde va? La mayoría casi siempre, casi por unanimidad, hasta que levantan la mano y se animan, no, no, en el cielo, con Dios, con Jesús. Ah, ok, muy bien. Entonces, eso es lo que quiso decir Jesucristo. Ese niño tiene una protección especial. ¿Qué pasa cuando ese niño pierde esa inocencia? Pregunto. ¿Qué pasa cuando el niño pierde esa inocencia? Puede ser a los 8, 9, 10, 11, 12 años. Cuando ese niño ya sabe la diferencia entre el bien y el mal y lo que verdaderamente es pecado y opta por pecar. ¿Qué creen ustedes que pasa en ese momento? Ellos dicen, sí, pierde la inocencia, pierde eso, pierde esa protección que tenía. ¿A dónde va esa alma entonces? Si un chico de 15, 20 años, 25, 30 o 40 años, después de haber perdido esa protección de niño, fallece. Ahí ya casi no quieren responder, pero algunos responden y dicen, a donde no queremos ir. Entonces, eso es lo que nos pasó a todos nosotros. Todos nosotros tuvimos esa protección, crecimos a un punto en que perdimos esa protección. Llegamos a un nivel de madurez intelectual que perdimos esa inocencia y perdimos esa protección.
Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para volver a tener esa protección? Porque sí hay un camino para obtener esa protección. Entonces algunos dicen portarse bien, obedecer el Evangelio, etcétera, etcétera. No el Evangelio, sino obedecer los 10 mandamientos. Obedecer el Evangelio nadie lo dice. Ni siquiera los bautizados, porque muchas veces en los grupos hay bautizados. Puedo tener a veces, yo máximo he tenido hasta 3 bautizados a la vez allí. Ellos no saben lo que significa el Evangelio, los mismos bautizados no saben lo que significa el Evangelio y no saben que lo que hay que obedecer es el Evangelio para lograr la salvación. Dicen cosas, algunas cositas. No, hay que arrepentirse, hay que creer, la fe, pero son cosas que sí, involucra, pero no saben completamente de todo. Entonces ahí les comento y le digo, bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu, de agua y del espíritu, para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. ¿Qué debemos hacer para nacer de nuevo? Y ojo, hay 2 elementos acá, de agua y del espíritu. ¿Dónde está eso? En Juan 3:3 y Juan 3:5. Yo puedo hacer la referencia o no hacer la referencia, sencillamente lo digo. Y le digo, y nuestro Señor Jesucristo también, además, Él dijo, en el momento que Él ya estaba ascendiendo, Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Entonces nuestro Señor Jesucristo ató el bautismo a la salvación. Hay que creer, pero hay que bautizarse para la salvación. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el nacer de nuevo será entonces allí en el bautismo? Porque en el bautismo hay agua, ¿verdad? Entonces la gente siente como que sí, es en el bautismo donde se nace de nuevo de agua y del Espíritu. Ok. Entonces, también la palabra dice que hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Porque si confiesa uno con la boca de que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón de que fue resucitado, de que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces ahí comienza, ese es uno de los condicionantes que se requiere. Entonces no es solamente creer, no es solamente bautizarse, hay otro condicionante que es confesar, además de que lo que hay que creer también es que fue resucitado. Si no creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces tenemos que estudiar sobre eso para convencernos, porque las dudas hay que aclararlas. No es malo tener dudas, pero si tenemos una duda hay que aclararla. ¿Cuáles son los otros 2 componentes? Arrepentirse. Bueno, y ahí les explico yo qué significa confesar que Jesucristo es el Señor. Y por eso me tardo más con los grupos grandes, porque lo tengo que hacer más pausado para que lo entiendan. ¿Yo qué explico con respecto a confesar que Jesucristo es el Señor? Yo les digo, queremos entrar en el reino de Dios. Ahí es donde tenemos la protección que teníamos cuando éramos niños. Ahí es, si morimos, vamos a estar con Cristo. Entonces, queremos entrar en ese reino. Ese reino tiene un rey. El rey es Jesucristo. Es el reino de Dios con Jesucristo como rey. ¿Por qué? Porque el Padre le dio a Jesucristo toda la autoridad sobre los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros queremos entrar en ese reino, tenemos que reconocer que tenemos al rey, que es Jesucristo, y si Él es mi rey, yo soy su súbdito. Tenemos que reconocer que Él es mi amo, lo cual quiere decir que yo soy su esclavo. Y ahí la gente se retuerce a veces un poquito, porque yo estoy viendo las expresiones como, uy, eso de esclavo ya no me gusta, ¿no? Y le digo, no, tranquilo, ya después les explico lo de esclavo. Y que es mi Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es prácticamente lo mismo que los otros 2,
lo que quiere decir es que yo soy su servidor, yo debo obedecerle. Entonces, lo que uno hace cuando uno confiesa que Jesucristo es su Señor es el compromiso de obediencia a Jesucristo, que le vamos a obedecer. ¿Y dónde está lo que Él dijo? En la Biblia. Así es como nosotros obedecemos al Rey, cumpliendo lo que Él dice en la Biblia. ¿Se obedece todo en el momento que hacemos el compromiso? No, tenemos que ir aprendiendo y con el camino vamos mejorando cada vez más. Es un caminar con Cristo. Entonces, de allí le digo, hay los otros dos componentes. Hasta este punto, ¿de qué les he hablado? Les he hablado de que ustedes tienen que creer, tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Y los otros dos, y hablamos de bautizar, pero ahorita se los voy a ratificar para que sea. El otro componente es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es reconocer que somos pecadores, porque todos pecamos. Y aquí no hay nadie que en las últimas 24 horas no haya pecado, bien sea en pensamiento, en palabra, en obra o en omisión. Alguna mentirilla blanca, algún chisme, algún adulterio, alguna borrachera. Pero también hay cosas muy sutiles que a veces nosotros pecamos y no sabemos que estamos pecando. Como por ejemplo, voy caminando por la calle y veo un necesitado que verdaderamente está mal y no me detengo a ayudarle. Saber hacer lo que es bueno y no hacerlo es pecado. Hasta en eso pecamos. Entonces le doy un par de ejemplos allí con respecto a la sutileza de pecar, que hay muchas cosas que pecamos pero que no nos caemos en cuenta y que después vamos a ir entendiendo que son pecados también. Y de allí, entonces, pero no le explico que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos. No, o sea, ya sabemos que estamos destituidos porque perdimos la protección de Dios. Entonces, por eso yo no uso mucho eso que yo usaba bastante antes. Porque igual estoy diciéndolo, pero en otras palabras. Y hay que bautizarse. Ese es el último, es lo último que termina de cuadrar, de encerrar, con ese se cierra el broche de lo que es obedecer el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el bautismo es para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que podemos entrar en el reino de Dios con pecado? Todo el mundo dice que no. Por eso, entonces tenemos que recibir el perdón de pecados. Y Cristo muere por nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Su sangre derramada nos limpia de pecado. Sí, pero no sucede hasta que nosotros no llegamos al bautismo, porque en el bautismo es donde se hace efectivo la muerte y ese lavamiento con la sangre. Cuando nosotros entramos en el agua del bautismo, morimos con Cristo. Cuando nosotros nos sumergen en el agua, porque no nos sumergimos nosotros, nos sumergen en el agua, somos sepultados con Cristo. Cuando nos sacan del agua, resucitamos con Cristo. Y allí entonces nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos y el mismo Espíritu Santo que recibió Jesucristo en el momento de su bautismo. Y ahí les pregunto, ¿cuándo se bautizó Cristo? Muchos dicen a los 33 años. Les aclaro, no, fue a los 30, él murió a los 33, se bautizó a los 30. Ah, sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando Cristo sale del agua del bautismo, se abren los cielos y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y acto seguido viene el Espíritu Santo en forma de paloma, no que es una paloma, sino que era para que fuera visible, para que la gente lo viera, porque el Espíritu Santo es invisible, pero adoptó la forma de paloma, vino sobre Jesucristo y lo transporta al desierto. Ese mismo Espíritu Santo es el que recibimos nosotros en el agua del bautismo. Y ese es el que nos hace cambiar.
es el que nos transforma, el que nos hace ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el Evangelio y qué es lo que hay que cumplir para poder entrar en el reino de Dios? Para poder nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Lo que hay que hacer es que hay que oír la palabra y ustedes la están oyendo ahorita. Lo que ustedes oyeron es el Evangelio. Hay que creer. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo puede perdonar tus pecados. Y que Jesucristo resucitó de los muertos. Con eso básico que tú tengas de creencia, ya es suficiente para poder cumplir con el resto, que es confesar que Jesucristo es el Señor, arrepentirte y bautizarte. ¿Alguno de ustedes aquí quiere bautizarse para entrar en el reino de Dios en este momento? Y ahí dicen que sí, los que ya son frutos maduros, que el Espíritu Santo los convenció ya de pecados, no yo, porque yo no soy el que los convence de pecado, sino es el Espíritu Santo. Yo les puedo mencionar el versículo, pero yo no soy el que los convence, el que los convence es el Espíritu Santo. Yo lo que hago es presento el Evangelio, qué es lo que se requiere. Y al ellos tener los tres componentes juntos, sí quiero. Y por eso es que una gran cantidad de las personas que he evangelizado se han convertido de inmediato. Estamos hablando de cerca de un 80-90%. Se bautizan en ese mismo momento. ¿Por qué razón? Porque funcionaron los tres componentes. No es por mí, no es porque yo diga palabras maravillosas y que es un gran expositor. No, de ninguna manera. Eso es Dios, la obra es de Dios, no mía. Yo solamente estoy haciendo la pequeña parte que me toca. Pero qué bonito que esa pequeña parte es tan importante porque si yo no la hago y si nadie la hace para esas personas, no se convierte. Entonces es muy necesaria. Pero no es que sea una parte, un papel, no es el papel estelar lo tiene Dios. ¿Comentarios, hermanos, hermanas? Sí, hermano Daniel, es real que al predicar el Evangelio, Dios abre los oídos. Dios obra en la persona y si Dios no lo trae a Cristo, a la obediencia, si no esos pensamientos, si no se presenta el Evangelio y la persona no oye y Dios no lo ha traído, esa persona no va cautivo a la obediencia a Cristo, como Pablo también escribió. Eh, es más sencillo que muchos versículos y diversas enseñanzas en un paquete que queremos hacer completo para decir que lo hicimos de la mejor manera y resulta que cuando Jesús mandó a predicar el Evangelio no estaban estas escrituras que usamos del Nuevo Testamento, ninguna de ellas, solo las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces era un mensaje directo y Jesús lo dice claramente como lo dice Marcos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Entonces es algo de confiar en el Señor, de realmente humildad, realmente escuchar, tener esa capacidad que no teníamos en nuestra vida en algún momento, que perdemos a veces también, capacidad de oír, de escuchar, y que las personas al hacerlo pueden ir a los pies de Cristo de una manera completa, a morir, porque van a morir con su Salvador para que Él les resucite y les dé nueva vida. Entonces, así es algo de Dios, es algo del poder de Dios, hermano. Estoy convencido, yo lo he palpado también, Tú lo has vivido. lo he vivido así mismo
Y es algo que Dios hace, que Dios impacta, que Dios pone ese querer como el hacer. No es solo un versículo de retórica, es real que Dios hace esto en las personas para su salvación. Añade a la iglesia los que han de ser salvos. Él los añade, tampoco es un versículo solo de adorno. Eso lo supimos después porque no estaba escrito en ese momento, pero cuando Jesús le dice, vayan y prediquen y bautícenlos, haciendo discípulos, bautizándolos. Y en otra ocasión hay Marcos, aunque algunos dicen que ese texto, etcétera, pero dice claramente que predicaban el evangelio y el resultado era bautizarse. Pablo, Ananías fue y le predicó a Saulo y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. El eunuco también se nos muestra así, no con detalle, no con una claridad, el poder siempre de Dios. Ujú. Amén, amén. Así es. Sí, hermano, si tú has tenido las experiencias también de ver bautismos inmediatos y te sorprendiste también cuando viste que es mucho más fácil que lo que hacíamos, ¿no? Porque Siu tiene mucha experiencia como evangelizador también a la manera antigua, digamos, a la manera, no como lo hemos visto nosotros en Plan Jericó y como lo estamos viviendo. eh, y vio esos frutos, frutos de salvación de personas que dicen en ese momento, sí, me quiero bautizar. Comentarios, hermanos, hermanas. Ya son las 9:50, pero con todo gusto comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quedaron en shock? ¿Que no quieren decir nada? Hermano Daniel, lo que yo hago normalmente es usar un material que he venido usando ya de años, pero es como, lo he hecho como de hacer un compromiso con la persona, de vernos 1 hora a la semana y dar las clases, y se han bautizado y así. Ujú, Lo que sí no he hecho es como lo que tú platicas, ¿no? De presentar el Evangelio y confiar en que el poder está en el Evangelio y listo, ¿no? A veces, escuchándote, pienso que a veces ha sido más mi preocupación mía de decir, eh, para que esta persona se bautice bien, necesito informarla muy bien. ujú, Y yo creo que es una preocupación válida y noble, pero a mí me gustaría darme la oportunidad de hacer eso, como lo comentas, ¿no? En una charla ah, breve, donde se pone en el centro el Evangelio y se permite a Dios hacer lo que Él hace. Es muy interesante los relatos de la Biblia, que no parecen largas series de lecciones, sino más bien son charlas, y parece que ahí mismo, así se ve, que ahí mismo las personas decidían, el eunuco, ujú. Lidia, ah, El carcelero de los Filipo, samaritanos, ¿no? el carcelero. Carcelero. Ujú. Sí, todos los nueve, Y bueno, todos los 9 ejemplos pensando, en la Biblia de bautismos, eh, todos fueron inmediatos. sí, Ahora, fíjate, sí, fíjate el primero, cuando se bautizaron cerca de 3.000 en Pentecostés. La prédica directa. Ustedes ujú, asesinaron al Mesías. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está el agua? Vamos. Si eso es lo que se requiere, lo hacemos. El tema es que, ujú, el tema es que nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo y queremos hacer el papel de Dios, que no nos corresponde. Nosotros somos llamados a llevar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio solo, por sí solo, convierte a la persona.
pero uno dice, es que tengo una preocupación de que si no le enseño, entonces no va a estar bien claro en lo que está haciendo. Pero la experiencia que yo he tenido, que yo he visto, es que salvo unos 2 o 3 de los que se han bautizado aquí en IMPA que yo he visto, podría decir que se bautizaron capaz que con un interés externo, no verdaderamente por entregarse a Cristo. Y lo digo porque lo veo cuando converso con ellos. Pero la mayoría, cuando sale del agua del bautismo, salen con una alegría, salen, y te estoy hablando de personas bautizadas con esto que acabo de decir, palabras más, palabras menos, quizás no es el tema del niño, sino puede haber sido de la venganza, porque yo uso temas distintos, el infierno, o sea, en el momento es lo que el Espíritu Santo me lleva a mencionarle a la persona. No me tocó aquí, pero me tocó cuando estaba en West Houston. Yo nunca menciono sobre muertes de niños así muy específicas. O sea, yo puedo mencionar, como dije, qué pasa si un niño muere, porque estoy haciendo el ejemplo de ese caso. Pero hubo una familia que yo me reuní en el fiesta del 529, ya era cerca del mediodía, había estado yo más de 2 horas allí. Y me acerco a esta familia y me reciben muy bien, que estamos conversando. Y comienza la plática y yo les digo, sí, es como cuando, en algo que estábamos conversando, yo digo, sí, es que como cuando uno tiene, cuando uno está en una situación en que uno tiene un niño de 6 años y el niño tiene leucemia y el niño fallece y es poderoso, uno comienza con esa situación y toma tiempo procesar de que, bueno, eso es lo que Dios quiso. Y me dicen, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo nunca diría algo así, pero el Espíritu Santo me llevó a decirlo. Porque, o sea, es impresionante de que primero que yo lo haya dicho y segundo que haya sido el caso de ellos. Entonces, sencillamente es el Espíritu Santo obrando. Entonces uno tiene que dejar que fluya el tema a través de nosotros. Nosotros no es que ir con algo así tan a rajatabla, a pesar de que mucho de lo que digo lo menciono de una o de otra manera en distinto orden o lo que sea, es como vaya, como venga la conversación. Y a lo que me refiero también es que hay que razonar lo siguiente, o lo que yo he razonado es lo siguiente, es que ¿por qué yo le voy a enseñar a alguien la palabra de Dios si esa persona todavía no tiene el Espíritu Santo dentro de él? La persona va a entender la palabra y llega a la verdad cuando él tiene el Espíritu Santo dentro de él. Caso contrario, se va a llevar por lo que la persona le diga. Por eso es que las denominaciones que no cumplen completamente con el Evangelio, las personas las tienen cautivas allí. No llegan a la verdad porque todavía no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo obra a través de ellos. Eso es distinto, porque yo lo sentí, yo lo he visto, yo lo viví. Porque yo me bauticé 3 veces, primero de niño bajo la Iglesia Católica que me bautizaron cuando bebé. Me bauticé pensando yo que me estaba bautizando eh, como un acto de fe y obediencia, pero que yo era salvo cuando yo creí. Y después cuando entendí bien Hechos 2:38 y Hechos 22:16, Hechos 19 del 1 al 5 y los otros, el resto de los pasajes de Primera de Pedro y todos los demás, que yo analicé todo eso, me volví a bautizar. Entonces, cuando uno lo que tiene que buscar es que la persona se convierta, o lo que dice Dios que hagamos, es que la persona se convierta y de ahí le vas a enseñar todo. Pero una vez que ya tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces nosotros queremos enseñar cosas antes. Y funciona, la gente se bautiza, sí, algunos, pero muchos tú puedes tomar tus 6, 7 estudios, 8 estudios, lo que tú tengas en tu libro, y no se bautizan igual. ¿Por qué? Porque no eran mies. No son mies.
Y nosotros nos peleamos de qué habré hecho yo mal. Se lo presenté muy duro, se lo presenté muy suave. Entonces ya después dice, oye, hablé del infierno, capaz que no debo hablar nunca del infierno, tengo que dar el mensaje solamente de amor. Y empieza uno con una serie de chiripas dentro de uno que no son, no son. Entonces, estas personas que se han bautizado, cuando se bautizan, que no han tenido, que solamente recibieron este mensaje, no tienen ninguna experiencia, reciben el mensaje y deciden bautizarse y se bautizan, salen con una alegría, salen con una paz. Ellos mismos dicen, tengo una alegría que no puedo explicar y me siento liviano. Otros dicen, siento que tengo una carga, un peso aquí encima y ahorita me siento liviano, pero yo les digo, pero nada ha cambiado en tu vida porque tú tienes todas tus situaciones. Sí, sí, pero sé que Dios está conmigo ahorita. Listo. Para mí, este es, es la característica de que la persona lo hizo correctamente. Y muchos, lamentablemente aquí en la población que nosotros bautizamos, muchos no los vemos sino después de meses a veces, porque se desaparecen y no hablamos con ellos. Pero con los que se llegan a hacer contacto, a muchos de ellos comentan de que fueron transformados y no tuvieron ninguna clase de nada, porque después que los bautizamos se nos desaparecieron y no fueron y se congregaron en ninguna otra iglesia. Ellos siguieron su vida normal, pero algunos dejaron de tomar, otros dejaron de fumar, otros dejaron de mentir, porque no los comentan. ¿Y quién entonces obró en ellos? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Algunos de estos convertidos a la semana siguiente traen a 3, 2 o 3 más a convertirse. ¿Cómo enseñaron ellos el evangelio a esas personas? ¿Qué le dijeron? Ni ellos mismos saben lo que le dijeron a la otra persona. Pero el Espíritu Santo obró a través de ellos y trajeron a 3 personas a bautizarse, que cuando confirmamos con ellos, ¿crees esto, crees esto, crees esto? Sí, sí. Confiesa que Jesucristo es tu Señor, significa esto. Sí, sí. Sí, sí, yo quiero obedecer. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Bueno, entonces lo único que quieres bautizarte, ¿quieres bautizarte? Sí. Y se bautizan. Eso era lo que sucedía en el primer siglo. No era que estaban dando clases porque no tenían tiempo, primero eran perseguidos, tenían que tener mucho cuidado con las reuniones. Entonces eran perseguidos, tenían que esconderse, o sea, no podían ser muy públicos. Y creo que nosotros nos hemos tomado nuestro papel de maestros muy por encima de lo que debería ser. Y nuestro papel de predicadores muy por encima también de lo que debería ser. Debemos de predicar puro y simple lo que dice la palabra, explicarlo, sí, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es presentar el evangelio puro y simple, como yo se los mencioné ahorita, y pruébenlo. Lo único que les puedo decir es pruébenlo. Y van a ver un antes y un después. Cuando lo empiecen a probar y dicen, wow, ha sido tan sencillo, tan fácil. Y yo, Paul, me estaba preocupando cuando la gente no se bautizaba. No, se te quita esa preocupación porque sabes que si no lo aceptas es porque no está listo. No es mies. Pero plantaste semilla, hiciste tu trabajo. Alguien más la va a regar y Dios va a dar el crecimiento para que esa fruta ya esté madura para que otra vez le presenten el evangelio y ahí sí lo acepte. Pero nosotros queremos tomar a las personas dentro de las iglesias, queremos que vengan al edificio y en el edificio le empezamos a dar todo tipo de clases, de todo, escuchan una, escuchan otra, de Apocalipsis, de esto y de aquello y de todo lo demás. Y empiezan entonces el arroz con mango. En la iglesia católica me dijeron esto, ahora me dicen esto. En la iglesia bautista escuché esto, en la iglesia evangélica escuché esto, y empieza el arroz con mango en la cabeza. ¿Y cuándo se van a bautizar si ni siquiera si tienen un enredo total? Y no se les ha presentado el evangelio. O sea, se les ha dicho de que hay que bautizarse, pero no es que se les presentó el evangelio. Se le da pedacitos por un lado o por otro, pero no se le ha presentado el evangelio como tal. Y las iglesias no estamos saliendo, porque hay que buscar esa mies afuera.
Nosotros tenemos una gran bendición que tenemos un montón de gente que viene a buscar comida, se aprovecha para evangelizar, ¿ok? Ahí Dios nos da una gran bendición por traer a las personas. Pero muchas veces no se les presenta el evangelio, inclusive viendo la cantidad de bautismos, hay veces que no se les presenta el evangelio. Y lo que hay que hacer es presentarles el evangelio. Si no se convierten, no importa, pero estamos sembrando la semilla. Ya por lo menos tienen una base. Que la recuerden, puede que no la recuerden, pero Dios se las va a recordar a su tiempo. Se las va a recordar a su tiempo. El resto de la enseñanza el Espíritu Santo los va a llevar. El Espíritu Santo los va a mover a evangelizar a ellos, sin tener ningún previo conocimiento. No hay que parar ese primer amor, no hay que detenerlo. De decirle, uy, no, espérate, no puedes hablar con nadie hasta que no aprendas cuáles son las palabras que tienes que decir, cuáles son los versículos que tienes que utilizar. Y como ustedes ven, yo no mencioné un versículo, solo hice una charla. Y el que está listo, está maduro, lo va a recibir. Y lo más simpático es que la persona ni siquiera sabe que ya Dios ha trabajado en su corazón. En el caso de Marina, Marina estaba buscando. Pero hay muchas personas que no están buscando, que ellos no tienen ese sentimiento que tuvo Marina de que ella quería buscar de Dios. Pero nadie venía a ella a explicarle, a mencionarle, a traerle el evangelio, o a traerle cualquier palabra, o a decirle, venga, es mi iglesia, aquí está mi iglesia, la dirección. O sea, ni siquiera hacían eso en el caso de Marina. Corrígeme si me equivoco, Marina. Y Marina estaba ávida buscando. Pero muchas de las personas que vienen, ni siquiera saben, ni siquiera están que están buscando, sino que sencillamente allí ya Dios había obrado en su corazón, pero ellos no sabían. Ya el Espíritu Santo había hecho su trabajo también. Y al nosotros presentarle la palabra, allí se concluyó el proceso. Y se bautizan. Venían buscando comida y se llevaron al Espíritu Santo dentro de ellos. Se llevaron a Jesucristo en su corazón y al Padre en su mente. Que no vengan, que se desaparezcan. No me gusta a mí eso. No, claro que no. Me gustaría que todos vengan todos los domingos. Pero yo sé que el Espíritu Santo ya está dentro de ellos. Que se pueden regresar al mundo, sí, pero Dios va a actuar en ellos. O sea, nosotros no somos los que dirigimos a las personas. Yo estoy en Impact no por mí, yo estoy en Impact porque Dios me movió allí, de una o de otra manera. Movió todas las fichas para que eso sucediera. No fue porque yo elegí. E igual hace con todas las personas. ¿Comentarios, hermanos, hermanas? Quiero escucharles a ustedes. Paul, te invito a que lo practiques. Va a ser un antes y un después. Porque vas a decir, wow, o sea, es fácil, es sencillo, se me quita la carga de encima. Ujú. Ujú. Sí, me imagino, hermano. Hermano Carlos, ¿algún comentario? No hemos escuchado de ti hoy. Nos presentó el hermano Paul, que eres de allí, de su congregación, pero no te hemos escuchado. ¿Quieres decirnos algo? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Bueno. Sí, hermana Ya que, Marina. Ujú. ya que el hermano Carlos no quiere hablar. Sí, hermano. Eh, me parece también que a las denominacionales tenemos que predicarle también. Así como ellos saben de la Biblia, no así como si fueran inconversos, pero hay una gran cantidad de estas personas que ellos creen que están salvos, pero es una salvación falsa. ¿Por qué? Porque si un estadio está lleno, hay 3,000 personas y le dicen, hagan tal oración, y ya ellos se sienten conformes con eso y dicen, bueno, ya yo estoy salvo. Tal vez algunos ya ni se acerquen a ninguna iglesia o algo y ya, porque conozco una persona que me dijo eso. Yo en tal año, hace mucho, hice una oración Ujú. a través de la televisión, me parece. Entonces él cree que está salvo.
Nadie lo Sí. saca de ahí, ya es una persona mayor. Y yo le Y digo, s- no, tiene que cumplir con esto, con esto. No, dice que ya le está salvo por eso, porque me parece que estos grupos no trazan bien la palabra de verdad. O sea, hay mucha gente convencida de que ya no tiene que hacer más nada, solamente esa oración. Porque eso les ha enseñado. Y están Entonces, convencidos porque es la manera fácil también. exacto, esa es la palabra, es cómodo, o sea, ya no tengo que Ujú. hacer más nada, Yo lo es lo hice, cómodo. yo lo hice, yo lo hice, yo lo creí. Ahora, el Espíritu Santo obró en mí, el Espíritu Santo me transformó, pero no vivía en mí, no moraba en mí, yo no había nacido de nuevo. Pero sí, yo sé que el Espíritu Santo me transformó, porque lo hizo. La gente notó el cambio, yo noté el cambio. Pero cuando yo me bauticé nuevamente, en que ya ahí sí vivía el Espíritu Santo dentro de mí, el entendimiento de la palabra era mucho mayor y yo tenía buen entendimiento de la palabra, pero ahora capto principios que antes no captaba y vivo bajo principios que antes no los veía y que yo veo que la gente no los ve todavía, que muchos no los ven. Entonces, yo sí entiendo ese punto. Ahora, son buenos creyentes, son grandes adoradores de Dios, están buscando de Jesucristo, pero no, todavía no tienen la verdad completa con respecto a esto. Porque, y eso es parte de lo que cuando ya nos toca un denominacional que tiene experiencia y que cree que ya ha nacido de nuevo, entonces nos toma más tiempo, a mí me toma de media hora a 2 horas con ellos, depende de la persona. Y se han bautizado, ojo, o sea, media hora, 2 horas para que se bauticen. Y voy por estos versículos, pero ya ahora lo que yo hago es que ellos lo lean, lo analicen y les voy respondiendo todas las preguntas. Y salen las preguntas, pero ¿qué pasa con el ladrón que estaba en la cruz? Y, y de ahí también comienzan con toda otra serie de preguntas. Y yo les aclaro todas. Y una cosa que les explico es la oración del pecador. Y yo les digo, yo la oración que hice fue más o menos parecida a esta. Eh, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, me arrepiento, verdaderamente quiero que entres en mi corazón, perdóname, sálvame, sáname, restablece mi relación con Dios y amén. Algo parecido a eso. Y todos dicen, sí, 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 sí. Eso no existe en la Biblia. Nadie se salvó orando en la Biblia. No hay un solo ejemplo de alguien que haya orado en la Biblia para salvarse. La Biblia no menciona que hay que orar para salvarse. La Biblia no menciona que hay que pedir perdón. Oh, simpático, ¿no? La Biblia no menciona que hay que pedir perdón a Dios para salvarse. Ojo, hay que arrepentirse. Uno asume que en el arrepentimiento uno está pidiendo perdón, pero específicamente no te dice que tienes que pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya te está dando el perdón de los pecados. Dios te lo está otorgando sin que lo pidas, solo con que cumplas con lo que estás haciendo. Pero si lo haces, tampoco es problema. O sea, tú puedes decir, me arrepiento, pido perdón, si quieres, pero no en oración, porque no existe una oración. Pero se ha enseñado eso. Ahora, ¿qué es si yo enseño que hay que orar para salvarse? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué creen que estoy haciendo? Si yo le digo a alguien, con esta oración te salvas. Está contradiciendo la palabra de Dios. Pero además de contradiciendo, ¿qué más? Hay un término exacto ahí. Está haciendo que la persona se pierda también, porque ya se confió Sí, en eso. pero le estoy agregando a la Biblia cosa que la Biblia no está diciendo. Ujú. Le estoy agregando a la Biblia. Es un pecado. Estoy cometiendo un pecado al hacer eso. ¿Y qué pasa? Le quito a la Biblia si no les digo que tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, porque no lo hacen. Yo no lo hice cuando yo me entregué bajo la oración. Yo no confesé que Jesucristo era mi Señor. Ese se olvidó. Este, y yo veo que en muchos bautismos no hay confesión de que Jesucristo es el Señor. Pueden haberla hecho antes, pero muy dudoso que la hayan hecho. Pero hay que confesar, hay que aprovechar en el agua que diga, confieso que Jesucristo es mi Señor. Ahí tiene testigos.
pero muchos no lo hacen. Entonces, se quita o se olvida que hay que confesar que Jesucristo es el Señor, y se olvida o no se toma en cuenta, no se cumple que el bautismo es para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo allí? Le estamos quitando a la Biblia. Entonces, un doble pecado. Por un lado le agregamos la oración y por el otro lado le quitamos la importancia del bautismo, cumpliendo otro bautismo que no está allí, porque lo que hacen es otro bautismo. El bautismo es como un acto de fe y obediencia, pero no es el bautismo correcto. Entonces es grave, hay doble pecado adicional allí. Pero bueno, el trabajo nuestro, a mí me dolió mucho cuando yo entendí todo esto. Cuando yo entendí todo esto, yo sentí un dolor porque o sea, yo sé que los denominacionales son buenos creyentes, o sea, de corazón se entregan, de corazón quieren a su iglesia, de corazón están buscando a Cristo, de corazón están tratando de cambiar. Y el Espíritu Santo los ha transformado y ha obrado a través de ellos, sí. Pero me da dolor porque digo yo, wow, no han cumplido el Evangelio. Les falta esta parte del bautismo, como a mí me faltaba. Entonces, para mí es bueno porque yo me identifico y se los explico a ellos. Les digo, yo también estuve en tu situación. Pero mira lo que te voy a mostrar. Vamos a ver, leámoslo. Saca tu Biblia. Sí, y muchos tienen su Biblia ahí en el carro. Sorprendentemente tienen su Biblia allí con ellos. Y la sacamos y empezamos a estudiar ahí, los versículos que vimos ahora, y de allí vemos otra cantidad de cosas, porque cada uno tiene más preguntas. Dice, oye, pero espérate un momentito, yo pensaba esto, pero entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, nos toma un poquito más de tiempo. Pero me ha tomado de media hora, algunos, hasta 2 horas. Bueno, queridos hermanos, ya son las 10:15. Con esto concluimos esta parte del Evangelio. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, con todo gusto. Paul, cuando hablemos, vamos a conversar un poquito más porque de cómo hacemos Plan Jericó porque Plan Jericó lo principal es oración. Entonces, si nosotros oramos, vamos a estar bien. Y de allí aplicamos algunos principios, que ya los he escuchado prácticamente, creo que casi todos hoy. Y yo te puedo acompañar, te podemos acompañar en tu salida también. Tú tienes los sábados libres. Que vayas 1 hora y caminamos contigo 1 hora en el teléfono. O sea, Gracias. es fantástico todo esto porque Seúl está en Bucaramanga, Colombia. Y a Seúl recibió los 4 estudios del módulo 1 de Genesis Alliance, que trata sobre lo de Plan Jericó. Y allí yo le dije, bueno, salen este sábado entonces a evangelizar, y se animaron y salieron un bonito grupo. Eran 7 de ellos que fueron y tuvieron un bautismo a raíz de allí. Y después otra vez salieron y tuvieron 1 o 2 bautismos más, y después otros 2 y así. Entonces, de ahí el hermano Seúl ha visto la importancia, o sea, que esto funciona. Y él ha sentido lo mismo que nosotros, se le ha quitado una Sí, carga de porque encima. sí, Y porque es no Dios, digo que ¿verdad? dejes una metodología, sino que prueba esta y tú después verás que puedes usar una combinación. Lo que tú les enseñas se los puedes enseñar ya después. Si se te bautizan de una vez, se los enseñas después. Si no se quieren bautizar, pero están interesados, ok, pueden ser todavía hijos de paz. Ya le haces los estudios, entonces continúas con los estudios. Pero si estaban listos, se bautizan de una. Y si una persona se puede bautizar de una, verdaderamente de corazón se bautiza, ¿por qué nosotros vamos a entorpecer ese proceso y esperar a unos estudios para que se bautice después? ¿Qué pasa si se muere en intermedio? Porque ha pasado. Hay personas que se han muerto en el intermedio y que pudieran haberse bautizado porque estaban listas, porque Dios había trabajado, el Padre había trabajado y el Espíritu Santo también. Faltaba solo nuestra parte. Entonces nosotros lo presentamos,
no, todavía no están listos, que tienen algunas dudas. ¿Por qué? Porque puede ser que también no estén convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay que explicar que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban en el cielo, o sea, ellos estaban juntos cuando decidieron crear los cielos y la tierra. Jesucristo no es igual a nosotros, Él venía de allí. Aclarar que eso quiere decir que es el Hijo de Dios, que es el único camino, la verdad y la vida. Ok, que ya sabes, ya escuchaste de que no puedes ir al cielo solamente porque te portes bien, porque si no, ¿para qué Cristo murió por ti? ¿Para qué Cristo murió por nosotros si yo puedo entrar por ser bueno? Que Él puede perdonar los pecados, que resucitó de los muertos, que hay más de 500 personas lo vieron. No, nunca desmintieron, los del mismo Sanedrín nunca desmintieron su muerte. ¿Por qué? Porque hubieron muchísimos muertos que se levantaron ese día, no solo Jesucristo. Muchos resucitaron ese día. Y la gente en Jerusalén estaban asustados cuando vieron ese montón de muertos caminando, de resucitados. Entonces ahí se quedaron callados, no pudieron mencionar nada porque fue un fenómeno fuerte lo que pasó allí esa vez. Y además de que más de 500 le vieron a Cristo. Pero bueno, bendiciones a todos, Dios me los bendiga. ¿Nos puedes despedir en oración, Paul? Claro, hermano. Gracias. Claro que sí, hermano. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, bendito Dios, gracias por esta noche que hemos escuchado estas reflexiones, Padre, esta lección. Gracias por nuestro hermano Daniel, bendícelo, bendices la iglesia en todo lugar y que por favor, Señor, tú nos ayudes para encender esa llama, hacerla más grande, esa llama, Señor, dentro de nuestros corazones que nos mueve a no callarnos, nos mueve a hablar la historia de tu Hijo Jesús y de tu amor. Gracias, Padre, por todo. Concede el descanso a tus hermanos y que mañana estemos listos y atentos a cualquier oportunidad de hablar el Evangelio, Padre. Gracias, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Muchas gracias. Gracias. Hermano Paul, lo recuerdo yo de la escuela de la familia con el hermano Ignacio Bárcena. Recuerdo que usted Ah, sí, asistía bueno, Ah, ok. a estas clases sí, hace sí, unos cuantos años sí, hermano. atrás. Qué gusto escucharlo y verle de nuevo acá. Ah, qué bueno, con Nacho. Igualmente, hermano. Sí. Me sigo, con Nacho, me sigo sorprendiendo de las conexiones que hay en la iglesia, hermano, increíble. Sí, yo Es generalmente decir, 1 o 2 veces a la semana estoy allá también con Ignacio. sí, sí, Ajá. Imagínate. increíble. Impresionante. Gloria a Dios, hermano. Así es. Ujú. De verdad. A ver, ¿cuándo Y intercambiamos fíjense, por ahí y nos así comunicamos? para comentarles, ajá, un hermano Chris, se llama Chris, se encontró en el aeropuerto en Amán, allá por Tierra Santa, no sé por dónde, con una hermana que había visto en Ciudad de México. Entonces, me sigue sorprendiendo cómo Dios nos junta, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, Muchas muy gracias, bien. Daniel. Un abrazo, hermanos. Un Dios los abrazo a bendiga. todos. Bendiciones, Paul. Bendiciones, Carlos. Hermana Ana, hermano Siul, Alicia, hermana Marina. Bendiciones a Buenas todos. noches, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Una feliz noche para todos. Igualmente. Amén. Amén. Buenas noches a Dios los todos. bendiga, hermano. Amén. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Bye. Bendiciones, hermana Ana.